Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo estás? Soy Martín Zanetti desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Sirvo junto a mi esposa dentro de la Alianza Charis y en la Fundación Sin Fronteras, y una vez más tengo el privilegio de compartir con vos una porción de la Palabra de Dios. Hoy nos toca leer los versículos 8 al 11 del libro de Judas, que en la Nueva Versión Internacional dice así: De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Esta pequeña carta de Judas tenía un objetivo muy claro: exhortar a sus lectores a que defiendan de manera vehemente las enseñanzas de Jesús tal como ellos las recibieron. Eso implicaba, por un lado, mantenerse firmes en su fe, y por otro, mantenerse atentos a quienes decían llamarse maestros, pero enseñaban toda clase de mentiras. Es sorprendente la cantidad de referencias históricas que utiliza el autor en tan pocos versículos, y sin embargo, todas ellas siempre terminan poniendo el énfasis en ese mismo objetivo que tuvo a la hora de escribir la carta. En los versículos anteriores al pasaje de hoy, Judas nos menciona 13 ejemplos de actitudes de rechazo a Dios y las trágicas consecuencias que pueden traer a nuestras vidas. La falta de confianza que vemos en el pueblo de Israel, el no reconocer la autoridad de Dios, con el ejemplo de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, y la inmoralidad que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción. En el pasaje de hoy, Judas utiliza los términos delirantes o soñadores en otra versión para referirse a quienes intentan desviar la fe, personas que inventan su propia doctrina, rechazando las verdades absolutas y eternas de Dios. Nuevamente menciona el pecado de la inmoralidad y el rechazo a la autoridad, pero ya no como causas, sino como características que distinguen a esos falsos maestros. Pero agrega un tercer punto, yo lo llamaría como una falta de entendimiento o de comprensión de lo espiritual. Y quisiera detenerme un momento aquí, porque Judas también lo hizo. Aquellas personas, nos dice Judas, blasfemaban sobre aquello que no entendían, y lo poco que entendían era justamente lo que los corrompía. ¿Qué frase? Eh, ¿Te pusiste a pensar en esto? ¿Es posible que una mirada espiritual incorrecta o incompleta nos ocasione tanto daño? Claro que sí. Si solo miramos a las personas o a las situaciones con nuestros ojos físicos o terrenales, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros actos serán meramente humanos. Si entendemos que nuestra lucha es espiritual y no contra sangre y carne, pero ignoramos que Dios ya venció al pecado, podemos vivir en permanente frustración. Pero si en cambio descansamos en su victoria, pero descuidamos que aún estamos en el campo de batalla, seremos presas fáciles del pecado, viviendo lejos de la santidad. Entonces, claro que es importante tener una comprensión correcta de la realidad espiritual. Como el arcángel Miguel, debemos tomar el mundo espiritual con seriedad, reconociendo que todo fue puesto bajo la autoridad de Cristo y que necesitamos nosotros también someternos a su autoridad para vivir su victoria. Judas es seguramente de las cartas menos leídas y estudiadas, o al menos eso dicen. Puede ser un poco complejo tal vez comprenderla, pero no nos perdamos detrás de los detalles. Es bueno hacernos aquella pregunta que deberíamos hacernos cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios. ¿Cómo afecta esto a mi vida? Esto que estoy leyendo, ¿cómo debería afectar mi diario andar? Judas los llamó soñadores,
pero casi que al mismo tiempo nos está llamando a nosotros a despertar de nuestro sueño. ¿Qué quiero decir con lo de sueño? Necesitamos vivir vidas consecuentes con lo que profesamos. Necesitamos mantenernos fieles a su palabra. Necesitamos tener una comprensión equilibrada del mundo espiritual, a vivir una vida en santidad, a vivir dependiendo totalmente de Él. El texto de hoy finaliza con una advertencia de Judas sobre los peligros de seguir el camino de Caín, de Balaam o de Coré. Y partiendo de allí te animo a que podamos hacernos algunas preguntas. ¿Mi vida es una expresión genuina de mi confianza en Dios o una religión vacía como la de Caín? Es decir, mis palabras son consecuentes con mis actos. ¿Cómo me definiría mi vecino, mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirían de mí aquellos que comparten un ministerio conmigo? La segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a defender mi fe, aunque eso signifique perder supuestos beneficios? ¿O según la ocasión vendo mis principios al mejor postor, como lo hizo Balaam? Y en tercer lugar, ¿acepto la autoridad de Dios sobre todas las áreas de mi vida? Son muchas las maneras en que puedo rechazar su autoridad. ¿Me sujeto humildemente, por ejemplo, a los líderes que Dios ha puesto en mi camino, aun cuando no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones? ¿O sería un firme candidato para el equipo rebelde de Coré? Estas preguntas nos ayudan a pensar dónde estamos parados hoy y a poner la palabra en práctica. Deseo, en serio, deseo que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe, a defender sus verdades y cuidando de no caer nosotros en el mismo pecado de aquellos falsos maestros que Judas señaló. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.